Desde la caída del Mencho, todos los mexicanos están preocupados por lo que deparará el futuro. Si bien no se puede llegar a una conclusión exacta sobre lo que viene, sí es posible tener al menos una idea tomando como ejemplo las antiguas caídas de líderes más buscados del cártel. El Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos por su forma de trasladar la mercancía utilizando aviones privados, fue uno de los principales líderes del narcotráfico en México durante la década de los 90. Su método de transporte resultaba complicado pero muy efectivo, ya que evitaba muchos controles de seguridad en tierra. Tras la caída de otros líderes importantes, él pasó a ser el principal objetivo de las autoridades. Esto lo llevó a decidir someterse a una cirugía facial para intentar pasar desapercibido y evadir a la DEA. Sin embargo, esa decisión terminó costándole la vida. Después de la operación, experimentó fuertes dolores causados por los medicamentos y la intervención, lo que finalmente provocó su fallecimiento. Algunas personas sospecharon que los médicos lo hicieron de manera intencional, lo que llevó a que varios de ellos fueran detenidos por miembros del grupo y perdieran la vida en represalia. La DEA y las autoridades mexicanas trabajaron juntas para confirmar su muerte mediante análisis dentales y pruebas de ADN, ya que circulaban muchos rumores sobre un posible escape tras la cirugía. Tras su desaparición, la situación se complicó aún más. Su hermano, junto con otros socios, intentó mantener el negocio, pero enfrentaron gran resistencia de otros grupos que competían por el control de las rutas. Podían contar con el respaldo de grupos aliados, conocidos como la Alianza Triángulo de Oro, en la que participaban Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, diferencias por pagos de cuotas y arreglos territoriales terminaron generando un conflicto abierto entre los tres grupos principales, lo que desató una ola importante de violencia en varias ciudades del país, especialmente en Ciudad Juárez, que se convirtió en una de las zonas más afectadas por la inseguridad entre 2008 y 2012. Al observar todo este panorama, se puede entender que los años siguientes no fueron fáciles en México. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar fue uno de los líderes más notorios del mundo del narcotráfico en la historia. En su momento de mayor influencia, controló cerca del 80% del mercado mundial de sustancias ilícitas y su organización, el Cártel de Medellín, estuvo involucrada en múltiples actos de ilegalidad y confrontaciones violentas. Esto lo convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades internacionales durante años. Varios eventos clave contribuyeron a su declive, entre ellos el enfrentamiento con el político Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla fue un destacado político liberal que se opuso firmemente al narcotráfico. Uno de sus principales blancos fue precisamente Escobar. En 1983, lo denunció públicamente en el Congreso, revelando que Escobar había sido elegido como suplente en la Cámara de Representantes por el Movimiento Alternativa Liberal, utilizando recursos de origen cuestionable. Presentó evidencias, incluyendo conexiones con figuras del narcotráfico como Evaristo Porras, y logró que la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación. Como consecuencia, en enero de 1984 Escobar fue expulsado del Congreso por enriquecimiento ilícito y vínculos con actividades ilegales. Esto generó una gran reacción en Escobar, quien respondió con campañas de desprestigio contra el político y su familia, buscando afectar su reputación y trayectoria. El punto crítico llegó cuando Lara impulsó la reactivación del Tratado de Extradición a Estados Unidos, de 1979, algo que los líderes del narcotráfico veían como una seria amenaza, ya que preferían enfrentar la justicia colombiana, más influenciable por sobornos o presiones. El 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue víctima de un atentado mortal perpetrado por sicarios. Este hecho tuvo consecuencias graves, fortaleció el apoyo a la extradición y desencadenó un conflicto prolongado entre grupos del narcotráfico, las fuerzas de seguridad y el Estado. Muchas personas, incluyendo políticos, agentes de policía y miembros de organizaciones rivales, perdieron la vida en medio de la confrontación. Medellín se convirtió en una zona de alta tensión e inseguridad durante ese periodo. Gracias a la presión combinada del gobierno colombiano, la DEA y algunos errores propios de Escobar, las autoridades lograron localizar su último escondite. Escobar tenía una regla estricta, evitar llamadas telefónicas. La DEA y la policía colombiana rastrearon la señal y ubicaron la vivienda en el barrio Los Olivos de Medellín, cerca del Obelisco. El 2 de diciembre de 1993, Escobar intentó escapar por los techos, pero terminó falleciendo en un enfrentamiento con el bloque de búsqueda. La mayoría de los colombianos creyó que su muerte marcaría el fin del problema, pero la realidad fue distinta. Sin su liderazgo, el cártel de Medellín se dividió en varios grupos, lo que generó más disputas por el control de rutas y territorios. La producción de cocaína no disminuyó, al contrario, se expandió.
La fragmentación facilitó el surgimiento de más operaciones y organizaciones, convirtiendo a Colombia en uno de los principales países productores de cocaína a nivel mundial hasta hoy. Indirectamente, surgieron otras dificultades para el país. Muchas personas que dependían de los recursos que Escobar distribuía en sus comunidades quedaron en situación vulnerable y recurrieron a actividades delictivas. El Mencho. El 22 de febrero de 2026 cayó uno de los líderes más influyentes del crimen organizado en México. Junto con Joaquín El Chapo Guzmán, era visto como uno de los narcotraficantes más temidos y más buscados en la actualidad. Se trataba de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido ampliamente como El Mencho. Inicialmente, el objetivo era capturarlo para extraditarlo a Estados Unidos y que enfrentara juicio por los delitos cometidos. Este hecho ocurre en un contexto donde el presidente Donald Trump promueve una intensa campaña contra los principales jefes del narcotráfico. La operación, que terminó con su muerte, fue posible gracias a una combinación de inteligencia aportada por Estados Unidos y la acción de las Fuerzas Armadas mexicanas. También fue fundamental la información obtenida a través de una de las parejas sentimentales del líder, lo que permitió ubicarlo con mayor facilidad. Al ingresar las fuerzas mexicanas al lugar para detenerlo, se produjo un intenso enfrentamiento armado que le costó la vida a El Mencho. En cuestión de minutos, esto desató disturbios y ataques en varias zonas de Jalisco y otros estados, llevados a cabo por diferentes grupos del crimen organizado. Sitios de alta afluencia, como supermercados, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, terminaron incendiados por la violencia. Ciudadanos y turistas grabaron rápidamente los hechos con sus teléfonos móviles, documentando lo ocurrido. Al mismo tiempo, muchas personas comenzaron a abandonar la región, sobre todo turistas que estaban de visita. Es importante recordar que México es una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Por eso, varios visitantes se encontraban en la zona preparándose para el inicio del torneo. De hecho, algunos equipos de fútbol habían llegado al país apenas un día antes de los acontecimientos. La inauguración prevista en el Estadio Akron de Guadalajara, sede principal en Jalisco, se suspendió temporalmente por el riesgo que representaba para jugadores y espectadores. La FIFA ya analizaba la posibilidad de retirar la sede a México, algo muy complicado dado que faltan solo 4 meses para el Mundial. Por ello, no hay cambios drásticos en la organización. Muchos residentes de la región o áreas cercanas tuvieron que permanecer resguardados en sus hogares, sin acudir al trabajo ni a clases, ya que empresas y escuelas suspendieron actividades por motivos de seguridad. El aeropuerto de Guadalajara se convirtió en un punto de gran desorden, con vuelos cancelados y miles de turistas, incluidos ciudadanos estadounidenses, varados por las amenazas de violencia. Esto llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a emitir alertas de viaje recomendando evitar la zona.